Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Como siempre, pues cada semana contamos con el análisis puntual, objetivo y profesional de líderes de opinión, voces autorizadas, periodistas de investigación como mi amiga Erika Flores de la CIA Rota, que como cada semana es un placer platicar con ella. Y Erika, ¿cómo estás? Bienvenida a esta mesa de análisis semanal. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Sí, dígame. Oye, el tema coyuntural, el tema pues que ha generado polémica, debate, ¿qué está pasando con el INE? ¿Qué pasó con esta encuesta que se hizo, sí se hizo o no se hizo mal? Los resultados pues están en contra del propio INE. El presidente de la República se pronuncia en la mañanera en contra del presidente, del consejero presidente. ¿Qué está pasando con el INE? ¿Qué está pasando con esta reforma electoral? Básicamente la reforma electoral va a comenzar a su debate hasta dentro de 2 semanas. Hoy fue la información que dieron en la Cámara de Diputados porque la próxima semana se va a discutir toda la parte del paquete presupuestal. Entonces el tema de la reforma electoral vendrá hasta posterior al 15 de noviembre aproximadamente. Claro, Esto pero ya hay significa... especulación en medios de comunicación, ya hay debate con líderes de opinión, ya varios personajes se han pronunciado a favor, otros en contra, y han especulado mucho alrededor de este escenario que estaría debatiéndose, como bien refieres, acertadamente nos compartes dentro de 2 semanas. ¿Qué está pasando? Sí. Recordemos que el tema no es nuevo, porque finalmente prácticamente todo lo que fue desde principios de año hemos venido con ese tema de la reforma electoral. Ya hubo un parlamento abierto. En este momento el dictamen que se pretende realizar sobre el tema se basa básicamente en un promedio de 50 iniciativas, entre las cuales está la que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchos especialistas dentro de este parlamento abierto hablaron a favor y en contra de la propuesta. La mayor parte de ellos consideran que la propuesta del presidente para elegir específicamente a los consejeros del Instituto Nacional Electoral y a los magistrados es una desproporción por el costo que tendría a nivel electoral. Sin embargo, están de acuerdo en algunas posturas como el uso de la urna electrónica e incluso reducir el financiamiento a los partidos. Aquí lo interesante no es lo que digan los especialistas, sino cómo se va a dar el manejo político, o al menos eso es lo que yo percibo. Hoy Morena prácticamente vio con mucho optimismo este tema y en esencia lo que dijo es que independientemente de que el tema se aborde dentro de 15 días, abre la puerta y perfila que ya hay pláticas con el PRI específicamente para tratar de llegar a unos primeros avances. Específicamente lo que señalan es que tendría que ser en 3 temas. Primero, la reducción del número de legisladores, el financiamiento a partidos y una reestructuración del Instituto Nacional Electoral. El diputado de Morena, Hamlet García, específicamente lo que dijo es que los temas ya están en la mesa y lo único que les faltaría definir específicamente con el PRI serían los cómo. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, el escenario que tenemos es esta encuesta que usted menciona del Instituto Nacional Electoral, que depende de cómo se lea. Independientemente de que el INE suele llevar a cabo este tipo de encuestas en diferentes temas, el hecho de la forma en cómo se dio a conocer, que si se filtró a los medios, que si no se filtró, que si el consejero presidente salió a decir algo, es lo que como ha de alguna manera empantanado el tema y ha hecho de alguna forma pues que este sea leído de una manera mucho más escabrosa. Ahora, ¿por qué es importante, independientemente de lo que haya dicho el presidente hoy por la mañana, de que es un desaseo la forma en cómo lo hizo el INE y que si dio o no a conocer la encuesta, está en los detalles? Es muy complicado que pudiéramos adelantar que si a un ciudadano cualquiera que no está inmerso en la política le preguntamos, oye, ¿tú quieres que se reduzca el costo de las elecciones de 100 pesos a 2? Pues por lógica todos van a decir, pues sí.
oye, ¿sientes que los diputados y los senadores son unos mantenidos a los que tenemos que reducir en cuanto a número en el Congreso? Pues cualquiera va a decir sí. Entonces, la lectura que se está haciendo política desde mi punto de vista, desde específicamente Morena o el partido oficialista, se reduce como a esta parte. El pueblo dice que sí reduzcamos el número de legisladores. Ah, pues lo que el pueblo quiere. El pueblo quiere que reduzcamos también el financiamiento a los partidos. Ah, sí, cómo no. Sin embargo, lo importante es que lo que se debatió en el Parlamento Abierto que se realizó en la Cámara de Diputados sobre el tema son las letras pequeñas del tema. Y una de esas es las que no se incluyen en este tipo de encuestas, independientemente de que la haya hecho el INE, Morena o llámese la persona interesada. Y uno de ellos es, lo que plantearon específicamente es que al reducir el número de legisladores de representación proporcional, básicamente se está favoreciendo el establecimiento de partidos grandes, como lo fue el PRI en algunos momentos en el siglo pasado, y que esto va a eliminar a partidos pequeños, que en este caso serían los que se encuentran en la raya, que sería como el PRD o el PRI. Entonces, a mí no me parece específicamente que el debate mediático deba centrarse únicamente en los blancos o en los negros, ¿no? Porque entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Hay que matar a la gallina para comernos de Navidad o no la matamos, pero entonces la guardamos para Año Nuevo, ¿no? Entonces, reducir el tema de la reforma electoral a los ángulos que pretende Morena de manera mediática únicamente para salir bien posicionado en términos de medios electrónicos, líderes de opinión afines a la 4T, etcétera, es algo en lo que a mí me parece que no están de acuerdo. Creo que no se puede reducir el tema a lo que el pueblo quiera o no decir, porque el sistema político es mucho más escabroso de lo que parece. Quizás reducir el número de legisladores, en este caso, podría ser benéfico si lo vemos en términos económicos, pero en términos políticos, lo que se ha apuntado hasta ahorita por diversos especialistas es que se está consolidando únicamente una sola fuerza hegemónica que sería Morena, y que esto implicaría en realidad un retroceso dentro del sistema parlamentario y por otro lado dentro del sistema electoral. Decir que si queremos o no reducir el número de los consejeros del INE y que ganen menos dinero que el presidente, ni los diputados ni los senadores ganan lo mismo que el presidente, ganan mucho eso, y que las encuestas que se elaboren por parte de quien sea no pueden reducirse al si quieres o no quieres. Es como decir, entonces, ¿quieres que llueva hoy o que no llueva? Entonces, cuando hay muchos factores ajenos a cualquier tipo de pregunta, e incluso a nosotros mismos. Creo que esto va a tener como muchas repercusiones específicamente en el tema político. Obviamente esto es una manera de que Morena está canalizando el tema para su beneficio. Creo que se han tardado mucho los partidos de oposición en salir al respecto. Habrá que ver qué pasa el domingo en esta marcha que convocaron en defensa para el INE, independientemente de quiénes hayan convocado, y habrá que ver quiénes van, en calidad de qué van, y que al final de cuentas, pues también si los propios consejeros del INE aparecen dentro de esta marcha o simplemente se mantienen al margen. De todos modos, lo que ocurra con la reforma electoral es algo que ya no va a perjudicar a quienes Morena ha señalado específicamente como sus enemigos dentro del instituto. Recordemos que el próximo año ya se va Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, que son principalmente los cabecillas que tiene en este caso Morena en contra de la reforma electoral. Entonces habrá que ver ahí qué pasa, porque al final de cuentas, en lo que se apruebe en esta reforma electoral que Morena ya jura y perjura que sale en este mes, tendrá que ser un tema heredado para el próximo año, para quienes integren el INE, para la nueva reestructuración del INE, como se dé en los términos en los que se dé, y habrá que ver también si se eligen el relevo de los nuevos 4 consejeros que en teoría la Cámara de Diputados tendría que elegir el próximo año. También otro de los temas es que a final de cuentas la elección de consejeros o de magistrados pues implicaría que nos vamos a ir por una electrónica, nos vamos a ir por voto abierto. ¿Cuánto va a costar ese sistema electoral? Que por mucho que se diga que lo que el pueblo diga, la realidad es que nos guste o no, no toda la gente en este país está informado de política ni se empapa de las noticias como quisiéramos, como para poder entender las letras chiquitas del contrato. Si es una manera en la que se me permite hacer una pequeña comparación del tema. Totalmente de acuerdo contigo, Erika. Estaremos muy atentos a lo que se debata allá en la Cámara de Diputados, estaremos atentos a los constantes señalamientos que haga el titular del Ejecutivo y al análisis que hagan diversas voces autorizadas, especialistas, expertos en materia política y electoral, y sobre todo los líderes políticos que están ya haciendo algunos pronunciamientos en qué sentido van a debatir esta propuesta de reforma en materia político-electoral. Erika, como siempre, un placer saludarte, agradecerte estos minutos para Contrastando las Noticias. Te mando un fuerte abrazo y te deseo una excelente noche.
Igualmente, muchas gracias, estaremos pendientes. Hasta luego. Erika Flores, investigadora de periodismo de investigación. Muchas gracias. Gracias. Cuídate mucho, Erika. Igualmente, gracias, hasta luego.